mi Biblia. No sé a cuántos de ustedes les guste leer realmente, hermanos. Pero de verdad, porque de pronto decimos, no, sí, a mí me gusta leer, a todos nos gusta leer, ¿no? Pero no leemos mucho. Y tristemente actualmente se lee mucho, pero se lee mal, porque lo único que leemos son mensajes de texto y posts de Facebook. Y sí, la gente está leyendo mucho, pero está leyendo mal. Y quién sabe qué es más feo y más peligroso, si no leer o leer mal. Pero si a usted le gusta leer, le voy a recomendar un libro que es un clásico ya de la literatura cristiana, de la literatura evangélica. Es un libro que se llama Pásame otro ladrillo. No sé cuántos han podido leer ese libro. Y principalmente es un libro que se enfoca en el liderazgo. Pásame otro ladrillo. ¿Sí? El autor se llama Charles Swindoll, ¿sí? Y vale mucho la pena. Bueno, en uno de los capítulos él refiere precisamente, el tema del libro Pásame otro ladrillo es el libro de Nehemías. Él hace un estudio del libro de Nehemías y hace un estudio sobre el liderazgo a partir del libro de Nehemías, cómo Nehemías desarrolla su liderazgo. Y en uno de los capítulos él refiere algo bien importante. Él dice que estuvo en una charla, en un seminario de liderazgo impartido por un empresario, ¿sí? Por un empresario a toda la gente de la compañía. Y dice Charles Swindoll que él dijo algo que se le quedó bien grabado en su mente, en su corazón, que es lo siguiente. Este director de la empresa, este industrial, dijo lo siguiente: hay dos cosas que son muy difíciles de lograr que la gente haga: pensar y hacer las cosas en orden de importancia. Y es verdad. Es muy difícil hacer que hagamos todos nosotros estas dos cosas: pensar y hacer las cosas en orden de importancia, porque generalmente hacemos lo opuesto. Generalmente actuamos así al calor de las decisiones, no nos sentamos a pensar, no nos sentamos a meditar, y muchas veces las decisiones que tomamos no van en orden de importancia, sino en orden de urgencia. Lo que pensamos nosotros es más urgente y no necesariamente es lo más importante. Así que en medio de estos tiempos, mis hermanos, tan rápidos en los que estamos viviendo, donde hay muchísima información, donde hay muchas cosas que hacer y por hacer, aún resulta más difícil sentarnos a pensar. Es difícil que lo hagamos. Y Nehemías es algo que hace. Creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos quién es Nehemías. ¿Sí? Es una de las personas que estaban en el exilio y que regresan para reconstruir los muros y reconstruir la vida espiritual del pueblo de Israel. ¿Sí? Ese es Nehemías. ¿Ok? Y entonces regresa Nehemías y de pronto la gente piensa que Nehemías regresa y enseguida se pone a construir los muros, y eso no es cierto. Jesús regresa y pasan al menos 4 meses en los que Nehemías se pone a meditar en qué es lo que va a hacer, cuál es la estrategia con la cual él va a empezar a levantar esos muros. Y entonces es cuando Nehemías levanta los muros. ¿Ok? De pronto también tenemos la idea de que cuando empiezan los enemigos a querer atacar a Nehemías, ¿sí? Él luego reacciona, y no es cierto. Ustedes pueden leer el libro de Nehemías, cómo él se toma un tiempo para orar, consultar a Dios y entonces ver qué es lo que va a emprender, qué es lo que va a hacer. De hecho, una vez que termina de reconstruir las murallas, los muros, y entonces él ya no se va a enfocar en la reconstrucción de los muros, sino en la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo de Dios, él también toma un tiempo para orar, confesar y entonces tomar esa decisión. Y eso es lo que vemos precisamente en Nehemías capítulo 9. Empiezan a leer la palabra de Dios, empiezan a confesar su pecado y entonces sí se animan a empezar a reconstruir la vida espiritual del pueblo. De hecho, les voy a leer lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3, lo que está antes de la lectura que acabamos de hacer. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué es esto de cilicio? Algunos consideran que literal puede ser que se hubieran echado tierra, pero también el cilicio era un manto, era una tela muy rasposa que era sinónimo de luto y aflicción. En nuestra cultura tenemos también ese tipo de ropa, ¿verdad? ¿Qué tipo de ropa se usa para el luto? El negro. En el pueblo de Israel era el cilicio, ¿sí? Que era
no era literalmente arena, sino era un manto rasposo. ¿Sí? Porque quería simbolizar el dolor y el sufrimiento que se estaba viviendo. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. No sé si se alcanzan a dar cuenta, pero en estos versículos, acabamos de ver todo lo que hemos visto a lo largo de este encuentro. Esta lectura de la palabra de Dios comunitaria, esta confesión de los pecados y esta adoración. Todo en conjunto lo hace Nehemías. Y una vez más, una de las cosas más difíciles que la gente tiene que hacer o que no hacemos, ¿verdad? Es sentarnos a pensar. Tomar un tiempo para pensar. Y precisamente para eso Dios nos ha dado una disciplina espiritual que la mayoría de nosotros no sabemos practicar: la confesión. La confesión. Y cuando escuchan la palabra confesión, ¿en qué piensan, hermanos? Honestamente, rápido, lo primero que se nos viene a la mente: la forma de la religión tradicional, ¿verdad? Escuchamos confesión. Bueno, tengo que ir con un sacerdote a confesar. Así se practica dentro de la religión tradicional, la Iglesia Católica. Pero dentro de la Biblia, ¿cómo es la confesión? El capítulo 9 de Nehemías nos enseña sobre la confesión. Nehemías hace una oración desde no recuerdo en qué versículo comienza, pero termina en el versículo 38. Es la oración más larga que aparece escrita en la Biblia, esa oración de Nehemías. Y en esa oración, Nehemías empieza a recordarle a Dios toda la historia del pueblo de Dios. Todas las veces que Dios lo salvó y todas las veces que el pueblo falló. Y una y otra ocasión, Nehemías empieza a decir: Señor, tú fuiste fiel, tú nos salvaste y nosotros nos alejamos, nos perdimos. Constantemente, Nehemías hace todo un repaso de la historia del fracaso del pueblo de Israel con relación a su servicio a Dios. Eso es la confesión, mis hermanos. Miren, un error bien grande que tenemos cuando pensamos en la confesión es que pensar que el eje principal de la confesión tiene que ver con la culpa. ¿Por qué confiesas tus pecados? Pues para estar libre de culpa. Esa parte es importante en la confesión, pero déjenme decir una cosa: no es la parte más importante de la confesión. Es una parte esencial, pero no la más importante. La parte más importante de la confesión es el deseo genuino en nuestro corazón de ser mejores personas. Si yo confieso mis pecados es porque yo no quiero ser así. ¿Se acuerdan de este canto tan precioso, clásico también, Renuévame? ¿Recuerdan lo que dice la segunda parte? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Ese es el punto central de la confesión. Señor, necesito que me cambies. De eso se trata la confesión de pecados. Señor, necesito que me cambies. Señor, quiero llegar a ser la persona que tú quieres que yo sea. Eso quiero llegar a ser. Y cuando Nehemías confiesa sus pecados delante de Dios, los suyos y de todo su pueblo, básicamente le está diciendo eso a Dios: Señor, queremos llegar a ser el pueblo que tú quieres que seamos. Ser ese pueblo que nos salvaste. ¿Y para qué nos salvaste? Llegar a ser lo que dice tu palabra. Un punto esencial de la confesión, mis hermanos, es restaurar nuestra comunión con Dios. Ciertamente es también el perdón de pecados. Primera de Juan 1:9, la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tener comunión con Dios. Pero más allá de eso, mis hermanos, la confesión nos permite hacer un diagnóstico real de cuál es nuestra situación. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías cuando llega a reconstruir los muros, mis hermanos? Les acabo de decir, pasó 4 meses antes de empezar a construir los muros. Llegó, pero ¿qué es lo primero que hace? ¿Recuerdan?
Empieza a dar la vuelta, empieza a ver dónde está destruido. Nehemías lo primero que hace es un diagnóstico de su realidad. La confesión, mis hermanos, nos ayuda a hacer un diagnóstico de la realidad en la que estamos viviendo. Y pocas veces hacemos eso. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Porque estamos apurados. Tengo mucho trabajo. Tengo que atender a mi familia. Tengo compromisos sociales, quizás compromisos deportivos. Tengo, en fin, muchas ocupaciones que no necesariamente son malas. Son muy buenas todas ellas. Pero ¿dónde queda el espacio para hacer un alto y ponernos a pensar? La confesión nos ayuda a eso, mis hermanos. Hacer un alto y decir, a ver. Tengo que ponerme a pensar y hacer un diagnóstico correcto de lo que está pasando. Escucha lo que dice Nehemías en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Le dije, Señor, Dios del cielo grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y hemos corrompido mucho, hemos desobedecido tus mandamientos, preceptos, decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Y ya en el capítulo 9 empieza a repasar cuáles fueron exactamente esos pecados. El diagnóstico, mis hermanos, se hace en silencio y de rodillas. El diagnóstico en tu vida y en la mía tenemos que hacerla en silencio y de rodillas. Señor, ¿qué he hecho con la vida que tú me has dado? Para eso sirve la confesión. Para hacer un alto en el camino, decir, espérate, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿En qué persona me he convertido las veces que he ignorado tu palabra? La confesión, hermanos, nos ayuda a alinearnos con la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La confesión, hermanos, no solo se trata de pensar en mis pecados. La confesión se trata de apuntar al proyecto de vida que yo tengo. Señor, me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que he sido, pero pongo delante de ti lo que tú quieres que yo sea y lo que tú quieres que yo haga. Con toda honestidad, mi hermano, con toda honestidad. ¿Cuántas veces te has puesto de rodillas a orar por eso? Con toda honestidad. Señor, confieso mis pecados delante de ti. Leo tu palabra y te digo, yo quiero lo que tu palabra dice que tengo que ser. Seamos honestos, hermanos. No sabemos practicar la disciplina de la confesión. Pensamos que confesar los pecados es 1, 2, 3 por todos mis pecados. Señor, perdóname. Amén. Tiene nada que ver con eso. Es qué tipo de siervo quiero ser. Y si ese que yo quiero está de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que mejor dicho, ¿qué tipo de siervo quiere Dios que yo sea? ¿Qué tipo de trabajador quiere Dios que yo sea? ¿Qué tipo de esposo quiere Dios que yo sea? ¿Qué tipo de esposa quiere Dios que yo sea? ¿Qué tipo de amigo quiere Dios que yo sea? ¿Qué tipo de estudiante quiere Dios que yo sea? ¿Qué tipo de vecino quiere Dios que yo sea?
todas las áreas de nuestra vida. Señor, ¿qué quieres tú? Dice el Salmo 119, 26. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Para eso necesitamos la palabra de Dios, mis hermanos. No solo se trata de leerla, se trata de acogerla. ¿Y cómo voy a acoger la palabra de Dios? Primero dándole toda la autoridad que tiene. Este libro es la autoridad en mi vida. No son mis opiniones, no lo que dice el influencer en YouTube, no lo que se comparte a través de la internet. Esta es la autoridad en mi vida. Si tú no le vas a dar esa autoridad a la palabra de Dios, no va a servir de nada que tú la leas. Dale esa autoridad. Reconoce su sabiduría. Déjame decirte una cosa, esto no solo es sabiduría de Dios, es sabiduría de Dios. Pero también es sabiduría que se ha acumulado durante miles de años. Y yo sé, mis hermanos, que vivimos tiempos arrogantes donde cada uno de nosotros pensamos que somos más inteligentes que el vecino. Una tontería. Aquí está la palabra de sabiduría. Esto nos puede hacer sabios, mis hermanos. Tú acoges la palabra de Dios cuando la lees y te das cuenta que lo que Dios te está diciendo aquí es una carta de amor. Y miren, hermanos, el amor a veces es incómodo. Es incómodo, desde lo más básico. ¿Ya sabes, joven, por qué tus papás te torturaban con comer verduras cuando eras un niño? ¿Ahora lo entiendes? Porque te amaban, porque te aman. Simple y sencillamente por eso. Porque saben perfectamente que sin una buena alimentación, cuando tú crezcas estarás en desventaja frente a todo. Tu cuerpo no será un cuerpo sano, tus capacidades no podrán explotarse al máximo. ¿Ahora lo entiendes? Y sí, estoy seguro que cuando éramos niños no nos incomodaba que nos dieran la sopa de verduras. Pero es que el amor es incómodo en muchas ocasiones. No pienses que el amor es solo ternurita. El amor es incómodo en muchas ocasiones. Y sí, leer la palabra de Dios de pronto es incómodo. Me empieza a decir cosas que yo sé que no estoy haciendo. Cosas que me faltan por hacer y está bien. Porque Dios me ama. Acoge, ya desperté aquí. Perdón. Acoge la palabra con poder. Confía en el poder de Dios. La confesión nos lleva a hacer compromisos. Ahí sí, traen su Biblia, mis hermanos. Ahí sí les voy a pedir que abran su Biblia. Nehemías, capítulo 9. Si no la traen, saquen el celular, pero no se me distraigan con el WhatsApp, por favor. 9:38. Nehemías 9:38. Una tarea, hermanos, aprendernos los libros, los nombres de los libros de la Biblia. La semana pasada tuvimos esgrimas, no la antepasada, ¿verdad? Hace 2 semanas. Esgrimas y andábamos perdidos. Nehemías 9, versículo 38. ¿Ya están allí? Amén. Vamos a leer todos juntos, fuerte, claro y pausado, hermanos. Les vuelvo a recordar, cuando se lee congregacionalmente, se lee a una velocidad más pausada. No lean así como normalmente lo hacen en silencio, no. Cuando se lee congregacionalmente, se lee de forma más pausada. ¿Ok? Todos juntos, leamos. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Ah, caray, ¿qué hace Nehemías? Confiesa los pecados, dice, Señor, te vamos a obedecer, pero no solo eso, sino que lo ponemos por escrito. Algo así como que voy al notario, voy, lo pongo, lo firmo por escrito. Frente al notario, nosotros te vamos a obedecer, te vamos a adorar, nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos a ser tu pueblo santo. Que todo el mundo sepa, mis hermanos, que estamos hablando en serio. Generalmente la vida espiritual cristiana se mueve en péndulos, hermanos, y a veces se va a distintos extremos.
La espiritualidad es personal, es individual, cada uno de nosotros. Pero les digo una cosa, hay un problema cuando nos vamos al otro extremo. Precisamente el video que compartí en unos momentos trata de corregir eso. Es bueno que tú leas la palabra de Dios solo, pero eso, ¿sí?, va a ser mejor si tú también la lees en compañía de otros. Para eso son los estudios bíblicos, para leer juntos la palabra de Dios. Y por eso es tan rico. Porque cuando leemos algún texto, un hermano dice esto, un hermano dice el otro, y ¡pum!, se nutre el conocimiento espiritual. Y sabes que los compromisos y la confesión es perfectamente personal, individual. Pero en este caso, Nehemías dice, lo ponemos por escrito y lo ponemos todos los que estamos al frente de la iglesia. Ahora sí que si tú violas esto y si tú empiezas a desviarte, aquí tenemos al pueblo y ese documento que había dicho que tú, Nehemías, ibas a observar la ley. Y mira, hasta lo firmaste. Y ahora te estás apartando. Yo te invito hoy, mi hermano, a que empecemos a practicar la confesión como debe ser. Tomar tiempos en nuestra vida para decir, Señor, voy a hacer una pausa, voy a orar, voy a revisar dónde estoy parado, qué dice tu palabra, te voy a adorar y haré los ajustes necesarios en mi vida. Y me gustaría que lo firmáramos, hermano. Así que vamos a firmarlo ahorita. Con sangre, dice, ¿no? 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 Nos vamos a poner de pie. Nos vamos a poner de pie. Sin cerrar los ojos. Solo, espérense, ya todos nos paramos, ¿verdad? Solo aquel que dice, yo firmo. Va. Nunca me he puesto a pensar, nunca me he puesto a orar en silencio y a revisar dónde estoy parado y a dónde tengo que ir. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. En esta semana. Y quienes estén dispuestos, se ponen de pie conmigo. Adelante, hermano. Lo están firmando. Si no, mira, está su familia, que dice, oye, no te he visto orar, ¿no? Mamá, ¿no te he visto orar en la semana? Vamos a firmar. Vamos a orar. Señor bendito, tú sabes, Dios, que tenemos un compromiso contigo. Queremos llegar a ser las personas que tú quieres que sean. Pon en nuestro corazón esta necesidad de tomar un tiempo a solas contigo, de ponernos de rodillas, de analizar verdaderamente qué estamos haciendo con la vida que tú nos has dado y caminar, Señor, conforme a tu palabra. Señor, tú sabes que tenemos miedo todos los que estamos aquí. Siempre firmar un documento así nos da miedo. Pero tu palabra dice que el amor echa fuera todo temor. Lo hacemos por amor a ti, Señor, y sabemos que tú también nos amas. Bendícenos, pues, Dios, que hagamos este compromiso delante de ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.